Sintonízanos a partir de las 4 de la tarde, de lunes a viernes, por satélite 102.9, su programa La Voz de Columbine, donde trataremos temas relacionados con el acontecer local, nacional e internacional para la formación y documentación sobre las relaciones políticas, económicas y culturales del país y Latinoamérica. La Voz de Columbine. Saludos amigos del municipio Tinaquillo, territorio Cogede, Estado Comunal, Venezuela. Una vez más, estamos aquí en los estudios de 102.9 satélite FM, bajo la operación de Juan Manzano, quien dirige en cierta forma la parte operativa de estos equipos para hacer que llegue esto nítidamente a toda la población tinaquillera cogedeña y a Venezuela y a Latinoamérica. Recordándoles también que se transmite a través de Radio Conciencia, su radio digital, este programa La Voz de Columbine. Aquí nuevamente con ustedes para escuchar las reflexiones de los aconteceres, tanto a nivel nacional, principalmente desde el punto de vista político. Ayer en el día, en cierta forma, empezamos con una reflexión de Marea Socialista sobre el revocatorio y la crisis. Y dimos un cierto y determinado punto de vista. Y como eso está ahorita en el argor nacional y todo el mundo lo que habla es eso, y como lo dijimos, prácticamente un alto porcentaje de la población, porque la mejor encuesta es la que uno encuentra en la calle, es la que dice en cierta forma de que quiere que el presidente Maduro salga. Pero volvemos a repetir, eso no quiere decir que quieran un presidente de la oposición. Bien, hoy vamos a seguir con este tema, que yo por la vía de las redes sociales, este tema le he dado el título de revocatorio versus constituyente. Y justamente vamos a hablar de una reflexión del compatriota Javier Antonio Vivas Santana, quien dice lo siguiente: solo una Asamblea Nacional Constituyente nos salvará de la guerra civil. Y vamos a comenzar con una máxima de Fernando Yurman sobre la identidad suspendida. Y dice así: la polarización extrema que se registra en la política y la ideología venezolana es también una extrema disociación anímica. La polarización no implica conflicto, sino disociación, aislamiento de las posturas. La polarización esteriliza. Desde esta vertiente, el desgarramiento perceptivo, la alteración identificatoria, la llamada disonancia cognitiva es inevitable. Y esto en forma de criolla no es más que el desaliento, el desánimo que tiene la población venezolana. Está molesto, está triste y esperando, siempre en la espera a que se resuelva esta situación, mientras la polarización entre las dos cúpulas, una de la socialdemocracia interna representada por el gobierno y otra por la socialdemocracia externa representada por la MUC. Y ellos, en cierta forma, están ocasionando este desánimo, este desaliento, esa disociación anímica. El estado de ánimo ya está agotado. Es por eso la razón de que no se descarta la posibilidad de un estallido social. Acuérdese que
por los años del 89, cuando estaba el presidente Carlos Andrés Pérez, el pueblo venezolano estaba en la misma situación, en una disociación anímica. Y por la misma polarización ocasionó la activación del 27 y 28 de febrero, lo que se llamó el Caracazo. Y así está el pueblo venezolano. Está a punto de caramelo, a punto de toque. Como que dicen, no me agarre y no me toque. Así está el pueblo venezolano. Por eso es que se tienen que tomar decisiones. Y nosotros ayer hablamos que dentro de nuestras propuestas, y la comparto con el amigo compatriota Javier Antonio Vivas Santana, que solo una Asamblea Nacional Constituyente y no el referéndum nos salvará de una guerra civil. Porque aquí vamos a matar dos pájaros un solo tiro. Con la Asamblea Nacional Constituyente sale Maduro. Y con la misma Asamblea Nacional Constituyente reformamos el Estado. Y vamos hacia el Estado social. Pero imagínense ustedes que nosotros vayamos a un referendo revocatorio y luego a unas elecciones presidenciales. Esto desgasta. Y el nuevo presidente, sea de la oposición o no sea, se va a encontrar con la misma situación. Porque va a encontrar con los mismos bloqueos de la representatividad y de los poderes constituidos que verdaderamente están fenecidos y que estamos actuando ilegalmente con estos poderes constituidos. Y que lo que forman parte de la representatividad que ya a estas alturas debería de haber fenecido totalmente. No solamente de derecho, sino de hecho. Entonces, pasaríamos unos cuantos años más tratando de resolver esta situación. En cambio, si nosotros llegamos a una Asamblea Nacional Constituyente, es el poder originario, es la manifestación del poder del pueblo y que va a ser elegida por toda la base, la base ciudadana, por todo el pueblo venezolano. Y ahí no utilizaríamos proporcionalidad ni nada de lo que tenga que ver con la estructura del Consejo Nacional Electoral, sino con una elección totalmente individual, participativa, donde todos decidiríamos hacia esa Asamblea Nacional Constituyente con nombre y apellido. Y estaríamos justamente con un poder que tomaría decisiones por encima de los 5 poderes constituidos, y la oportunidad para nosotros disolver definitivamente de hecho, porque de derecho lo está, pero ya de hecho disolver todos los poderes constituidos. Y así se le da el poder al pueblo. Y bueno, más adelante vamos a hablar sobre eso. Bien, siguiendo la reflexión de Javier Antonio Vivas Santana, si en algo podemos sintetizar sobre lo que ocurre en Venezuela, es que tenemos un gobierno y una oposición, ambos sin liderazgo, a quienes solo les conviene una lucha en bloque. Porque salvo una que otra individualidad en el interior del país, ambas cúpulas, como ocurrió antes que Chávez llegara al poder en 1998, nada tienen que decir. En el caso de las huestes maduristas, representadas por el gobierno nacional, que es la socialdemocracia interna, y la vacuidad de los voceros del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, solo nos hablan de golpe de Estado, paramilitarismo, saboteo, guerra económica, inflación inducida, economía criminal. Y para resolver los problemas, las respuestas son de abstracción semántica, liberación del pueblo, creación de consejos superiores, grupos antigolpe y hasta los granitos de agua. Entonces, este es el discurso maléfico de engaño hacia la población venezolana, y el pueblo pasando hambre, el pueblo pidiendo que se les ayude porque no les alcanza para la comida, porque sí hay comida,
pero está cara. Y ya el bolívar está por el suelo. Entonces hay gente ya con hambre, pidiendo. Profesores, educadores de la administración pública andan desesperados, buscando la comida para sus hijos y todos los servicios que requieren están nulos también. Por su parte, tenemos una oposición cuya dirección desde la Asamblea Nacional nada envidia al gobierno que representa Nicolás Maduro en la presidencia de la República. Una es tan ramplona como la otra. Ambos, cuales pronosticadores del tiempo, nos señalan la duración de esa presidencia. Uno dice que tiene como máximo 6 meses de permanencia, así dice uno. El otro habla de planes hasta el 2030. Crea empresas militares con duración hasta el 2050. Y hasta afirma que la revolución durará 500 años. ¡Qué mediocridad! ¿Qué tipo de líderes tenemos? Son unos congéneres que si algo ventilan en sus palabras es ausencia de sindéresis y prudencia histórica política. Y esto tiene que acabarse ya. No puede seguir más las mentiras. Y el pueblo no puede seguir permitiendo que se le mienta. Tanto la oposición como el gobierno le mienten al pueblo. Tal condición de mediocridad y degeneración en el discurso político revela que mientras tenemos un país inmerso en muchos problemas, ese país está muy distante de las ansias de poder de estos grupos. En el caso del gobierno, al verse derrotado por el pueblo en las pasadas elecciones parlamentarias, no por la oposición, porque fue un voto castigo, y esto es importante aclararlo, y ahí estoy de acuerdo con Javier Vivas. Realmente lo que sucedió el 6 de diciembre no fue un triunfo de la oposición. La oposición no pasa de 4.300.000 votos duros. El resto fue un voto chavista que quiso decirle a Maduro: salte de ahí y ponga a otro compatriota que verdaderamente tenga la voluntad bien puesta para resolver esta situación. No medias tintas, porque Maduro lo que hace es tirar un tiro a la revolución y otro tiro al capitalismo, al gobierno, así al capitalismo en cierta forma. Entonces no fue la oposición. O sea, es algo que tenemos que tener bien claro. Maduro es un individuo sin conocimiento ni credibilidad para dirigir a Venezuela. Y prueba de ello está en la depauperación del nivel de vida de los venezolanos. Sobre la Asamblea Nacional, o voceros opositores, no existen ideas ni propuestas evidentes que materialicen un cambio profundo en la conducción del Estado, salvo hablar de cambio de modelo. Porque ellos lo que están es capitalizando el descontento y su único candidato, que es salir de Maduro. Ese es su único candidato, porque ese es el que quiere el pueblo venezolano. O sea, el pueblo venezolano ahorita tiene como candidato salir de Maduro, pero para gobernar no lo tiene. Vamos a estar claros. Muchos creen que la oposición la tiene ganada toda, y no es así. Pero lo que pasa también, y tenemos que decirlo claro, que tanto la socialdemocracia interna, representada por el gobierno nacional, como la MU, tienen sus títeres, que son lo mismo, que es justamente la élite global, representadas aquí en Latinoamérica por Gustavo Cisneros, los Castro y Rockefeller. Ellos lo que están en un forcejeo a ver quién triunfa, pero cualquiera de los dos indiscutiblemente va a ir siempre a representar a los intereses de estas tres personajes que acabo de nombrar ahora. Es por eso la importancia de la tercera referencia que vaya en función de la Asamblea Nacional Constituyente. Y mientras esto ocurre, tenemos un Ministerio Público y un Tribunal Supremo de Justicia,
cuyas máximas representantes niegan las investigaciones sobre presuntos hechos de corrupción en relación con altos funcionarios del gobierno, y por el contrario, vemos cómo ésta se exacerba en cualquier espacio de la vida social, aumentando además el hampa organizada, el contrabando, el llamado bachaquerismo y peor, el número de homicidios, la inseguridad, lo cual aunado con la impunidad ha convertido a nuestra nación en un pozo séptico de viles acciones que han condenado a su población sobre un mar de pensamientos nugatorios. La única vía para salvar a Venezuela en este momento de una sangrienta explosión social que pudiera generar consecuencias hasta de guerra civil es la convocatoria de otra Asamblea Nacional Constituyente. La planteamos hace 3 años en este mismo portal, porque hablar de referendos o enmiendas serían alargar la muerte del actual sistema político y con ello las penurias del pueblo, es decir, acentuar el hambre y las calamidades sociales. Eso es correcto, porque mientras exista el forcejeo entre estas dos cúpulas, porque al salir Maduro lo que viene sigue el forcejeo y los venezolanos padeciendo la misma situación. Y aquí lo hemos dicho en este programa, La Voz de Columbine, que la solución de todos nuestros problemas de los venezolanos está en una mano dura, en el empoderamiento del pueblo, a través del poder popular, que tiene que instalarse. Y la única forma de instalar el poder popular es a través de la Asamblea Nacional Constituyente. Porque yo quiero decirle, y eso lo vamos a discutir más adelante, que hay muchos artículos de la Constitución que deberían de ir a una reforma, justamente para instaurar el poder popular. Y voy a poner, por ejemplo, en la parte electoral. Nosotros en la parte electoral tenemos artículos como el 393 de la Constitución, pero en el 293, que le da mucha relevancia a la representatividad en cuanto a la proporcionalidad. Y el Consejo Nacional Electoral, un poder que debe estar eliminado y pasarse a lo que es la parte comunal desde el punto de vista electoral. Y eso vamos a hablar más adelante, porque eso está dentro de la ley orgánica de las comunas y ley orgánica del poder popular, para justamente nosotros ya tenemos nuestro sistema electoral comunal y hacia allá es donde vamos. Pero estos artículos favorecen mucho y es por eso que, como lo dijimos ayer, el Consejo Nacional Electoral no es más que una estructura de la Cuarta República, creada por la Cuarta República, y que llegó el momento en que nosotros debemos ya disolver esta estructura, ¿ok? Justamente para acabar con esto. El Estado ha sido vulnerado en toda su institucionalidad. No solo hay que cambiar de actores, no se trata solo de un modelo, se trata de hacer prevalecer la justicia social y jurídica para reconstruir la economía y los valores educativos y culturales para recomponer la moral y la ética política. A propósito de ser ciego, quien tenga ojo que vea. La reflexión sobre lo que dice Javier Vivas prácticamente es una reflexión que la anunciamos ayer y es cierto. Entonces ahora se establece pues la posibilidad de discutir si vamos a un referendo o vamos a una constituyente, pero no podemos esperar que la constituyente la convoque el presidente, porque él sigue las directrices de allá arriba, de Castro, de Cisneros y de Rockefeller, y la MUC al igual. Ya ellos tomaron la decisión, para ellos es referéndum.
para nosotros debe ser la constituyente. Tenemos que ir a una sexta república, a una modificación de la Constitución en algunos aspectos que favorezca totalmente 100% al poder popular, no al poder público. Tenemos que ir justamente en función de eso. Vamos a ir a un corte musical con un tema y regresamos en el siguiente segmento para ir con la siguiente reflexión. Y seguimos con la parte electoral, porque aquí hay una discusión que es importante que ustedes lo sepan con respecto al referendo revocatorio, porque muchos están muy confundidos con respecto a esto. Bueno, nos vemos después del próximo segmento. Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría, son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos, cuando le meten al oído sotanas y regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina sabiéndose que es aprecio, y no se hacen sordomudos cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura, el pan que saldrá del horno con toda su sabrosura, para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría, son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Aquí estamos nuevamente en otro segmento para seguir con las reflexiones sobre algunos compatriotas, y estamos en la parte electoral porque se requiere que los venezolanos estemos bien informados, y acuérdense que las leyes es necesario conocerlas para que no nos sigan engañando. Pero aquí hay una confusión. El tema de Jesús Silva, compatriota Jesús Silva, se refiere a que los pasos y escenarios del referendo revocatorio según la Constitución. Aquí tengo yo la Constitución. Y dice lo siguiente: que ocurre el referendo revocatorio en el 2016 o en el 2017. Depende de que la oposición recoja 4 millones de firmas para convocarlo. Así lo destacó Jesús Silva. Okay, eso está dentro de la Constitución. Efectivamente, el riesgo de que un referendo revocatorio en el 2016 le ponga fin anticipado al mandatario presidencial de Nicolás Maduro ha generado euforia en la población antichavista, que ha salido a las calles para firmar. Y la primera planilla de 2 que hacen. Falta para que se convoque a ese evento constitucional y democrático, el cual ya fue vivido por el entonces presidente Hugo Chávez en 2004. Mientras tanto, en el chavismo aparecen 2 opiniones. Uno, que están dispuestos a enfrentar el referendo revocatorio este año si el antichavismo respeta
la Constitución. Y otros lanzan argumentos de rango subconstitucional y sublegal intentando impedir el referendo revocatorio, cosa que no debe ser. Entre los argumentos débiles usados para bloquear el referendo revocatorio se destaca que el tiempo no alcanza para celebrar este acto en el 2016 y que en cualquier caso sería en el 2017, año en que, según dicen, si Maduro es revocado, quedará en su puesto el vicepresidente de la República. Semejante absurdo intenta ser justificado mediante una mala interpretación de la resolución número 070327-341 del 27-3 del 2007. Fíjense, esta resolución es representativa y, como lo dije anteriormente, es una variable, una herramienta de la estructura del Consejo Nacional Electoral, que es creada o fue creada por la Cuarta República, sobre las normas para regular los referendos revocatorios, y así como de la resolución número 070906-2770 del 6-9 del 2007, sobre las normas para regular la promoción y solicitud de referendos revocatorios de mandatos de cargos de elección popular, ambas emitidas por el Consejo Nacional Electoral. Como abogado, dice Jesús Silva, que es abogado chavista, siente lástima por quienes, diciendo ser mis iguales, tanto de profesión como de ideología, se empeñan en difundir ideas falsas y sin ética revolucionaria para incitar al presidente Maduro a que huya del referendo revocatorio, sin considerar que esa institución es una obra de la democracia bolivariana, creada por Chávez en el artículo 72 de la Constitución, vale decir, el máximo instrumento jurídico que manda sobre las demás leyes y reglamentos del país. Vamos a leer algo sobre el artículo 72 que está dentro de la Constitución. Dice lo siguiente: transcurrida la mitad del periodo para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria, un número no menor del 20% de los electores o electoras inscritos en el correspondiente circunscripción podrá solicitar la convocatoria de un referendo para revocar su mandato. Cuando igual o mayor número de electores y electoras que eligieron al funcionario o funcionaria le hubiesen votado a favor de la revocatoria, siempre que haya concurrido al referendo un número de electores y electoras igual o superior al 25% de los electores y electoras inscritos, se considerará revocado su mandato y se procederá de inmediato a cubrir la falta absoluta conforme a lo dispuesto en esta Constitución y en la ley. De lo anterior se desprende que a partir del 14 de abril del 2016 el referendo revocatorio puede ser solicitado. Ahora bien, resulta que esta parte aquí es la que hay un desacuerdo con Jesús Silva, porque tenemos que recordar que el periodo de mandato de Maduro no es su periodo de mandato, es el periodo de mandato del mismo presidente Chávez, que bajo una falta absoluta él recibió, y su mandato comenzó el 10 de enero, y por esta falta absoluta, siguiendo los pasos de la Constitución, el presidente Maduro se convierte en el presidente que va a terminar el mandato del presidente Chávez. O sea que el presidente Maduro lo que está haciendo es terminar el presidente Chávez, pero el periodo comienza el 10 de enero, no el 14 de abril. Él recibe su mandato. Y en cierta forma lo que estaríamos revocando el mandato inclusive del presidente Chávez, podríamos decirlo así, ¿no? Porque Maduro lo que es la persona que se eligió, o el pueblo eligió, entre comillas, para durar este tiempo o la culminación del mandato del presidente Chávez. Entonces, quiere decir
que el referendo revocatorio se puede activar hasta el 10 de enero. Esto es muy importante. Y lo más importante también es que tiene que recibir una aprobación del pueblo igual o superior a los 7.587.579 votos, que es la cifra en la que fue elegido Maduro en el 2013. Maduro estaría válidamente revocado y se declara falta absoluta del presidente. Ahora bien, el presidente Chávez sacó más. ¿Y por qué no podría ser la misma cantidad del presidente Chávez? Ok, porque no fue el presidente Chávez, sino Maduro. Entonces tenemos que tomar en cuenta esta cifra. Recordando que la oposición solamente sacó 7.200.000 votos. O sea, no sacó esta cantidad. Y tiene que sacar esta o más para poder revocar el mandato de Maduro. Fíjense que la cosa no es tan fácil. Dice, para que ustedes se den cuenta, mis queridos amigos venezolanos, que esto puede ser una pérdida de tiempo. Porque imagínense ustedes todo este proceso, recolección de firmas, luego las elecciones para revocar el mandato, para decir sí, queda revocado. Luego se declara la falta absoluta, después 30 días para convocar a otras elecciones presidenciales, y mientras tanto el país deteriorándose. Esto es muy cansón. Y luego viene un presidente que no sabemos cuál podría ser, y luego este presidente después tiene que reunirse con todos los sectores para tomar decisiones por nosotros, y pasaríamos años. Esto es algo, un génesis, sinceramente. Esto es cansón. En cambio, si nosotros fuéramos a una Asamblea Nacional Constituyente, matáramos muchos pájaros en un solo tiro. Porque de una vez, como lo he dicho en otra oportunidad, disolveríamos todos los poderes. O sea, pulverizaríamos los poderes públicos. Y que quede el poder popular resolviendo todos sus problemas en las comunas. Entonces, indiscutiblemente que no es fácil. Y esto es cansón. Y si seguimos así, pues la gente se va a cansar. De aquí que en este forcejeo de si se realiza o no el referendo revocatorio, puede haber lo que dijo Vivas, un estallido social. Ahora bien, revisemos la situación de la falta absoluta en el artículo 233 constitucional, cuyo tercer párrafo indica: si la falta absoluta del presidente o presidente de la República se produce durante los primeros 4 años del periodo constitucional, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los 30 días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo presidente o la nueva presidente, se encargará de la presidencia de la República el vicepresidente ejecutivo o la vicepresidenta ejecutiva. Esto empezó en abril de 2013. Pero aquí tienes que corregir esto, Jesús Silva. Empezó en abril de 2013. Pero realmente su periodo es el del presidente Chávez, porque esta presidencia no es de Maduro. Es lo que está ahí para terminar el mandato del presidente Chávez, constitucionalmente. Pero el periodo comienza el 10 de enero. Entonces, de aquí al 10 tiene que realizarse ese referendo revocatorio. Hasta esta última fecha, si Maduro es revocado, o sea, hasta el 10 de enero del 2017, si Maduro es revocado mediante referendo revocatorio, su falta absoluta significará nuevas elecciones presidenciales. O sea, que nosotros en cierta forma tendríamos que estar realizando ese referendo revocatorio en noviembre, a más tardar. Y luego a 30 días, antes del 10 de enero, realizando elecciones presidenciales. ¿Qué le parece? Entonces es para justamente seguir
en la demora de la solución de los problemas, porque eso es, ahí está de antojito, pues. Asimismo, el artículo 233 constitucional en su último párrafo agrega: si la falta absoluta se produce durante los últimos 2 años del periodo constitucional, o sea, después del 10 de enero del 2017, si la falta absoluta se produce después del 10 de enero, el vicepresidente ejecutivo o vicepresidenta ejecutiva asumirá la presidencia de la República hasta completar dicho periodo. O sea que Aristóbulo está ligando eso, porque le encantaría quedarse aunque sea 2 años ahí como presidente. ¿Ah? Pero lamentándolo mucho, Aristóbulo ha demostrado mediocridad, y yo no creo que Aristóbulo tenga la voluntad bien puesta, porque lo primero que tendría que hacer es lo que dijimos en la reflexión de ayer. Tendría que decretar que todo el dinero en dólares, $216,000 que se llevaron para el extranjero entre empresarios, políticos y los misma gente del gobierno de este gobierno, tienen que hacer regresar eso e inhabilitarlos políticamente y empezar a establecer el Estado comunal o convocar una constituyente para que el pueblo lo haga. Y yo no creo que Aristóbulo tenga las bolas bien puestas para esto. Bien, de lo arriba mostrado, se observa que a partir del 10 de enero del 2017 y hasta el final de su mandato 2019, si se produce falta absoluta del presidente Maduro, sea por referendo revocatorio u otra razón, el periodo presidencial será cumplido por quien sea para ese momento el vicepresidente de Venezuela. Faltando 12 meses para que el referendo revocatorio pierda sentido político, es decir, para que deje de ser el detonante de nuevas elecciones presidenciales, resulta una enorme torpeza andar anunciando desde ahorita que la oposición no le alcanzará el tiempo para convocar el referendo revocatorio. Ahí Jesús Silva, bueno, todo va a depender de si se realiza a más tardar en noviembre, porque el 10 de enero se vence el plazo. En noviembre, para que entonces tengamos elecciones presidenciales dentro de 30 días. O sea que a lo mejor, si es que es el caso, pasaremos en diciembre en elecciones. Y voy más allá, dice él. Es inexplicable que la revolución bolivariana, cuya bandera fue la permanente consulta electoral al pueblo, ahora en 2016, invoque argumentos leguleyos para impedir la participación popular. Ahí estoy de acuerdo, porque Chávez, yo estoy seguro que si Chávez estuviera dentro de la presidencia, vivito y coleando, él no le tuviera miedo a eso. Y él mismo convocaría. Pero voy más allá, Chávez estuviera convocando la Asamblea Nacional Constituyente para pulverizar el Estado público. O sea, eso es lo que estuviera haciendo Chávez en este momento. No quiero pensar que hemos llegado a una etapa de descomposición moral, dice él, del chavismo, donde algunos personeros se atreven a falsificar la Carta Magna con tal de mantener a una cúpula en el poder. Yo no creo que haya una descomposición moral del chavismo. Lo que hay es una confusión, un miedo a decirle, a hablarle a Maduro y sentarlo y en forma consensuada y decirles: señor, deje que todo marche bien, que todos nosotros nos vamos a unir para convocar a la constituyente. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Pero hay miedo. Hay funcionarios públicos con miedo. Son aproximadamente 5 millones. Más los que están alrededor en los ministerios que están jugando hacia el capitalismo con el maridaje, como es Pérez Abad, Farías, y casi todos los ministros están en la conchupancia para ver si se llevan otros dólares y convertirse en los delincuentes, los nuevos delincuentes y los nuevos ricos, porque para eso es que se utiliza el gobierno. Nótese que Chávez como presidente se defendía de sus enemigos internos y externos, promoviendo elecciones, no le daba miedo. Fue así como apenas recién elegido presidente de inmediato llamó a una elección para la Asamblea Nacional Constituyente
y posterior renovación de todas las autoridades electas. No es chavista huir de las elecciones, por el contrario, crece la sospecha de que es importante en niveles de chavismo. Hay resignación de que nuestro gobierno socialista será derrotado en elecciones inevitablemente. Que esa desgracia tendencia electoral del 6 de diciembre de 2015, donde la derecha ganó las elecciones legislativas, volverá a suceder. Bueno, resulta de que para nadie un secreto de que el candidato que tiene la oposición ahorita es salir de Maduro. Ese es el candidato. Pero eso no quiere decir que la gente quiera volver otra vez a que la oposición sea gobierno. Ellos lo que están es confundidos, pero ya con este desbarajuste ya se está aclarando la situación. Y con una tercera referencia política que sale a la palestra, pues indiscutiblemente el pueblo confundido chavista va a reflexionar y tiene todo este tiempo para reflexionar, mientras ellos se dan dimes y diretes. Entonces, no será un uso manipulador del almanaque ni la distribución de instrumentos de rango subconstitucional y sublegar como las resoluciones del Consejo Nacional Electoral los que puedan justificar ante Venezuela y el mundo una hipotética no celebración de referendo revocatorio en el 2016, porque la Carta Magna no puede ser violada tan descaradamente. Si Chávez aceptó el referendo revocatorio porque la oposición recogió las firmas para convocarlo, y obviamente Maduro, que está en el cargo gracias a Chávez, no puede hacer nada distinto si se llega a cumplir lo previsto en el artículo 72 constitucional. Sería inmoral que la revolución, que mundialmente se ufanaba de sus 20 elecciones, muestre pánico de enfrentar su elección número 21, es decir, el referendo revocatorio en el 2016. Bueno, eso está en veremos de todas maneras, porque si en este momento se levanta un pueblo chavista pidiéndole al presidente, o mejor dicho, no pidiéndole, sino organizándose bajo la Constitución e ir a la recolección de firmas para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, ese sería el paso que nosotros tendríamos que dar ahora. Todos los que estamos en función de la transformación verdadera del país hacia un Estado social comunal, de derecho, de justicia, para que demos el paso contundente que realmente que es el verdadero legado tanto de Bolívar como del presidente Chávez. Aprovecho estos minutos que me quedan para hacer un llamado a todas las comunas, a todas las asociaciones civiles con fines políticos, no los partidos políticos, sino todas las asociaciones civiles, a todas las personas que conforman parte, a las personas jurídicas que forman parte dentro del PSUV, pero más no al PSUV. El PSUV es un partido, una cáscara que se disuelve y se cae por sí sola, y que por una constituyente vamos a disolver eso. Hago un llamado a todos para que nos unamos, nos asociamos en una sola idea. Y la idea es la constituyente. Y yo le aseguro que los 3 millones de chavistas, que unos que no votaron, que no fueron a votar, otros que votaron nulo y otros que votaron en contra de Maduro el día del 6 de diciembre, los rescatamos para esta iniciativa de ideas y esta asociación de ideas como lo es la constituyente, la Asamblea Nacional Constituyente. Y así, sin miedo, iríamos a una 6ª república donde estaríamos transformando el Estado público al Estado comunal social o social comunal. Así que dejo esto a la reflexión nuevamente, diciéndole a ustedes que los quiero mucho y espero que en los próximos días, en los próximos meses, no muy lejanos, estemos también todos montados en la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Muchas gracias y hasta mañana, y los quiero mucho.